Pues si les parece bien, vamos a comenzar nuestra clase el día de hoy. Como siempre, estarán de acuerdo conmigo, muy agradecidos con nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Creador, por tanto que ha hecho por nosotros desde darnos la vida hasta mantenernos aún con el estómago lleno, con trabajo, familia. Pues agradecerle. Pero como le gusta a Él, con hechos, con nuestro testimonio de vida, como lo pide Él, amando a nuestro prójimo como a nosotros mismos. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenas noches, muy bienvenidos todos. Isabel, muy bienvenida. Pues vamos a comenzar nuestra clase, si les parece, queridos amigos, en este estudio que hacemos del catecismo, que ya nos estamos acercando al final. Ya nos debe faltar tal vez un 10% del estudio del catecismo, por lo que de verdad les agradezco su perseverancia. La idea es de que todo cristiano debería conocer esto que estamos estudiando. ¿Para qué? Pues para perfeccionar nuestro amor hacia Dios y no amar a un Dios como muchos católicos aman que no conocen, que aman a un Dios ahí nada más en una pared de su casa, ¿verdad? No, nuestro Dios se darán cuenta, queridos amigos, un Dios que está vivo, tal como lo invocamos, Padre nuestro, que estás en el cielo, estás vivo, estás gobernando, estás dirigiendo tu obra, tu creación, el cosmos. Y entonces, estarán de acuerdo que es muy bonito entender con la razón lo que Dios nos envió a que creamos, en principio con la pura fe. Como estamos viendo ahorita, estamos terminando el tercer mandamiento, donde, como vemos, Dios nos ordena trabajar 6 días y descansar un día. Él mismo creó todo lo que existe en 6 días, incluido el hombre, y descansó él mismo el séptimo día. No porque necesitara descansar, amigos, sino porque necesitaba enseñarnos que toda la vida es cíclica. Si se fijan, en el mundo y fuera del mundo todos son ciclos. Viene invierno, primavera, verano, otoño, invierno, primavera, verano, otoño. Todo tiene sus periodos de tiempo. Por eso el Señor quiso instaurar una semana, ya decíamos, la clase pasada, de 7 días. Aunque otras culturas humanas crearon semanas de diferentes días, diferente que el Génesis. Vemos que imperó la idea de Dios, 7 días a la semana. Y el séptimo es para adorarlo a Él. El séptimo es para descansar. Miren, para eso lo ordena Dios. Son, podemos decir, las dos órdenes que da Dios para el domingo, que quiere decir, como ya decíamos, el día del Señor, que tomó el lugar del sábado de los judíos, porque el domingo es el primer día de la semana de los judíos, pero es cuando Jesucristo resucitó. Venció a la muerte, al mal, al pecado, venció toda la maldad que pueda producir el enemigo de Dios aquí en la tierra. Hablamos del demonio, de Satanás.
que no son más que criaturas, igual que los santos y nosotros y los planetas. Claro, ya decididos enemigos de Dios, ya no tienen perdón ni pueden arrepentirse. Todos los demonios que viven en el infierno, lo único que les interesa, amigos, es hacer el mal. Por eso vienen al mundo a distraernos, a descarriarnos, a incitarnos a desobedecer a Dios. Vean cómo lo lograron con Adán y Eva y por eso andamos metidos en el pecado desde entonces. Es muy necesario que le demos valor al domingo, amigos, porque como vemos en los mandamientos de la iglesia, es en realidad un mandamiento de Dios asistir a misa los domingos. Pero vamos a retomar la lectura. Estamos en el Catecismo, página 587, numeral 2177, donde nos habla de la Eucaristía dominical, precisamente hablando de la misa, que como decimos es obligatorio asistir a misa los domingos, amigos. No es sugerencia, no es una propuesta, es un mandamiento de Dios. Y dice el catecismo, la celebración dominical del día y de la Eucaristía del Señor tiene un papel principalísimo en la vida de la Iglesia. El domingo en el que se celebra el misterio pascual por tradición apostólica ha de observarse en toda la Iglesia como fiesta primordial de precepto. Es decir, amigos, fiesta primordial y obligatoria. No es opcional. Y miren, dice ya el catecismo en otra parte, igualmente deben observarse los días de la Natividad de nuestro Señor Jesucristo, Epifanía, Ascensión, Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo, Santa María, Madre de Dios, el Inmaculada Concepción y Asunción de la Santísima Virgen, el día de San José, los santos apóstoles Pedro y Pablo, y finalmente todos los santos. Pero miren, la iglesia nos recuerda que como obligación, igual que el domingo, son 4 días al año, en los que si no vamos a misa cometemos pecado, igual que si no vamos a misa el domingo. Y son el jueves de Corpus Christi, el 12 de diciembre, Día de la Virgen de Guadalupe, el día 25 de diciembre y el día 1 de enero. Estos 4 días más todos los domingos del año es obligatorio ir a misa. Nos guste o no, estemos dispuestos o no, miren, son días para Dios. Ya decíamos la semana pasada que la semana tiene 168 horas. Dios nos pide una de esas horas para adorarlo a Él y agradecerle y postrarnos ante Él porque es tan bueno y tan fiel con nosotros. Y cuida de nosotros, de nuestras familias, de nuestro país, de la iglesia. ¿Cómo le agradecer 1 hora a la semana? Ya decíamos que si no fuéramos a misa cada semana, ya no existiría la iglesia. Si así, fíjense, mucha gente no va a misa nunca. Imagínense si la misa fuera cada año. No, hombre, pues la iglesia hubiera desaparecido desde hace siglos. Dios sabe perfectamente, amigos, que es el origen de toda virtud, que repetir un acto bueno permanece en la mente y en la conciencia. Por eso nos obliga a repetir este acto de adoración cada semana, cada semana, cada semana, sin faltar. Ni cada mes, ni cada semestre, no, cada semana, el séptimo día. Ese día no debemos trabajar, a menos que haya una necesidad, que Dios mismo manda a veces. Por ejemplo, las personas que trabajan los domingos en las farmacias, en las tiendas de autoservicio, que no pueden asistir a misa, pero para eso tienen la opción de asistir los sábados en la tarde. Recuerden que los sábados en todas las parroquias, después de las 6 de la tarde, se leen ya las lecturas del domingo.
para que las personas que asistan reciban ya la liturgia y la Eucaristía del domingo del Día del Señor. Pero es excepcionalmente. Voy a salir de viaje o tengo una urgencia, pues voy el sábado. Pero no se va a ir el sábado por comodidad para no ir el domingo. Eso está prohibido. El día que debemos ir a misa es el domingo, que nos quede bien claro. Pero continuamos, queridos amigos. Numeral 2178. Y nos va a hablar ahora el pseudo Eusebio de Alejandría, que es ni más ni menos que un gran santo de la antigüedad. Dice, esta práctica de la asamblea cristiana se remonta a los comienzos de la edad apostólica. Fíjense, en ningún momento podemos afirmar que sea algo nuevo. Viene de hace mucho tiempo. La carta de los Hebreos dice, no abandonen su asamblea como algunos acostumbran a hacerlo. Antes bien, anímense mutuamente. Hebreos capítulo 10, versículo 25. Y decía el pseudo Eusebio de Alejandría. La tradición conserva el recuerdo de una exhortación siempre actual. Venir temprano a la iglesia, acercarse al Señor y confesar sus pecados, arrepentirse en la oración, asistir a la sagrada y divina liturgia, acabar su oración y no marcharse antes de la despedida. Lo hemos dicho con frecuencia, este día les es dado para la oración y el descanso. Es el día que ha hecho el Señor. En él exultamos y nos gozamos, dice el pseudo Eusebio. Y miren qué bonito. Estamos hablando, fíjense, de los primeros siglos. Y habla de la misa tal cual en nuestro momento. Dice, vengan temprano a la iglesia, no se vale llegar tarde. Miren, recuerden que a misa hay que llegar antes de que el sacerdote bese el altar. Esa es la señal. Debo ver al sacerdote besar el altar para entender que llegué a tiempo. Ahí comienza la misa. Ahí comienza la celebración. Si llego tarde, es mejor esperarnos a otra misa. Decía una monjita a sus alumnos, ¿quién de ustedes le regalaría a papá Dios una manzana ya con una mordida? Y les hago a ustedes la pregunta, amigos. ¿Ustedes le darían a Dios una manzana ya con una mordida? Eso es una misa empezada. Una manzana que ya le falta un pedacito que alguien le mordió. Y seguro fue el chamuco. No, cuidado. Al menos que sea por algo inevitable, un accidente o algo y que no haya otra misa, bueno, Dios lo entiende y lo comprende. Pero a misa tenemos que llegar temprano. Que no nos vaya a pasar la anécdota del cardenal Juan Sandoval Íñiguez, ahora cardenal emérito aquí en Guadalajara. Que una señora le preguntó un día, oiga, señor cardenal, si llego a la primera lectura, ¿me vale la misa? Y contestó el cardenal, a lo mejor ustedes ya lo saben. Sí, 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 te vale, pero te vale madre. Miren, parece broma, pero no lo es. Se llega tarde al que le vale madre, no, a misa hay que llegar temprano. Porque miren, a quien vamos a adorar es a Dios, ¿eh? No es cualquier persona, no es un santo. Ni siquiera es la Virgen a quien amamos tanto. Es Dios todopoderoso, omnipotente, omnisciente. No podemos llegar tarde a encontrarlo en su casa y luego sentarnos a su mesa y comer lo que nos ofrece. Que miren, mucha gente va, llega temprano, llega a la casa del Señor, pero cuando invitan a comer no se acercan a la mesa, se quedan por allá lejos y no disfrutan del banquete. Es una cuestión que debemos ubicar bien en nuestra vida en relación con el culto que le damos a nuestro Dios.
Pero sigue diciendo el catecismo. Asistir a la sagrada y divina liturgia, sigue diciendo el pseudo Eusebio de Alejandría. Asistir a la sagrada y divina liturgia, acabar su oración y no marcharse antes de la despedida. Miren, es lo que seguimos haciendo siempre. Decía, perdón, venir temprano a la iglesia, acercarse al Señor y confesar sus pecados. Arrepentirse en la oración. Miren, ¿qué es lo que hacemos? Confesar los pecados. ¿O no decimos la primera oración de los fieles es yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, me deben escuchar los que están al lado? Que he pecado mucho de pensamiento, de palabra, de obra, de omisión. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos que me están escuchando, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Miren, esto no se ha movido en la misa hasta el día de hoy. Y hemos dicho ya una y muchas veces que los pecados veniales quedan perdonados en la misa. Si es que participamos en estas oraciones, en esta confesión que es interior, porque decimos, por mi culpa, Señor, por mi culpa, no culpes a nadie de mis estupideces. No culpes a nadie de mis errores, de mis quiebres. Me hago responsable, Señor, solo perdóname. A lo mejor le menté a la madre a alguien en el tráfico, le grité a mi esposa. Pecados veniales quedan perdonados en la misa. No quedan perdonados los pecados graves y menos los mortales, esos por supuesto que no. Pero miren, todos los pecados de la aflicción humana en la vida cotidiana pueden quedar ahí, pequeñas envidias, de repente se me fue una grosería, me dominó el coraje. Son pecados veniales. Por eso, miren, le confesamos a Dios y nos están escuchando nuestro prójimo. Confieso que he pecado mucho y he pecado de pensamiento, ¿verdad? Por ahí y figuras de sexo desordenado, de pensamiento, pensé hacer algo malo, de palabras, solté mentadas de madre, y de omisión, que a veces son los más ocultos y más pesados los pecados de omisión. Y hemos dicho que un pecado de omisión es cuando se me presenta hacer el bien y no lo hago, es un pecado de omisión. Llega un vecino mío que no tiene para comer y me pide 200 pesos para poder comer y me dice que en cuanto tenga me los paga. Y yo teniendo dinero le digo que no tengo, que me disculpe, ¿verdad? Es pecado de omisión. Porque Dios está viendo y sabe que tenemos el dinero en la bolsa para ayudar al prójimo. Y dice Jesús, al que te pida, dale. Y acuérdense, el día del juicio tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed, me diste de beber y me vestiste y me visitaste. Recuerden que Cristo vino a fundar una religión de práctica, de poner en práctica lo que enseña. No nada más de rezos y de oraciones, que no está mal. No, lo principal es practicar el cristianismo y no lo hemos hecho en estos 20 siglos. Vean, amigos, con tristeza la humanidad actual. Dijéramos que ya vivimos en paz, que ya no hay guerras entre los seres humanos, por supuesto que no. Estamos viviendo una época de verdad diabólica en cuanto a violencia entre seres humanos contra seres humanos, países contra países, ideologías contra ideologías. ¿Quién está promoviendo todo eso? Pues el demonio, ni más ni menos. A él le encanta alejarnos de Dios, dividirnos, tentarnos. Miren, nadie mejor que el demonio sabe que el sexo desordenado es su mejor herramienta para torcer las almas de Dios. Y luego el dinero y la vanidad, todo eso lo sabe manejar el demonio, pero con maestría. Por eso hemos de estar atentos. Y por eso, amigos, hemos de darle valor a la misa del domingo, porque es una protección aparte para toda la semana. Sin lugar a dudas, se los digo, ¿eh? La misa protege, no quiere decir que no nos va a pasar nada malo, nunca piensen eso.
Cosas malas nos van a pasar y Dios va a permitir que ciertas cosas nos prueben. ¿Por qué? Porque el sufrimiento es inherente a la salvación, ya lo hemos comentado. Nuestro mismo Señor, hay que ver lo que aceptó que le hicieran. Aquí lo tienen en una imagen. Fíjense lo que aceptó que le hicieran el hombre más bueno que ha pisado este mundo, más amoroso, más fraternal, poderoso. Y vean lo que se dejó hacer, teniendo el poder que tiene. Miren, mi mente no capta eso. Se los confieso con toda honradez. No entiendo cómo el Dios hombre, que resucita personas, calma al mar, arroja demonios, se dejó hacer todo esto. ¿Saben por qué se dejó hacer todo esto? Para demostrarnos que es Dios, puesto que no paró en esta cruz la historia, sino en la resurrección. Por eso, miren, vuelvo a hablar, el sufrimiento es inherente. La Virgen María sufrió, puedo afirmar, más que la mayoría de mujeres que han existido en el mundo. Y hemos comentado sus sufrimientos desde un embarazo a los 14 años inesperado, nace su hijo, tiene que huir con él inmediatamente en brazos hacia Egipto, porque lo quieren matar. Y luego regresa y le pierde a los 12 años, 3 días. ¿Se pueden imaginar, amigos, que se les pierde hoy en día aquí en Guadalajara un hijo de 12 años por 3 días? Miren, una angustia que no sabemos. La Virgen todo esto lo sufrió. Y fíjense, sin quejarse, sin protestar. ¿Por qué? Porque sabía perfectamente que todo venía de Dios. Por eso la Santísima Virgen, amigo, le dijo a nuestro Señor: hágase en mí según tu palabra. Es decir, aquí está tu esclava. Hágase en mí según tu palabra. ¿Me mandas a huir con mi niño a Egipto? Lo hago. Hágase en mí tu palabra. Se me perdió mi niño 3 días. Hágase en mí tu palabra. Dame fuerzas y ayúdame a encontrarlo. Pero miren, el mayor dolor, amigos, fue ver esta escena, que ahora la vemos 2000 años después como algo sagrado, porque la cruz de Cristo es sagrada y poderosa. Pero María contempló a su hijo agonizar por 6 horas, amigos. Si eso no es sufrir, díganme qué es sufrir. Estoy hablando de los dos mayores personajes de la Sagrada Escritura, Dios y su madre. No hay nadie más grande que ellos dos. Y hablo del Dios Trinitario, que tomó forma en el cuerpo de María como hombre, la segunda persona de la Santísima Trinidad, que es lo que adoramos, amigos, un Dios trinitario, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y recuerden que todo debemos hacerlo en nuestra vida en nombre de este Dios trinitario. Voy a dormirme en la noche en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Concédeme un buen descanso y bendecido, Señor. Me levanto en la mañana, lo primero en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor. Desperté. Estoy vivo. Respiro. Voy a comer en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Somos una religión trinitaria. Pero vamos a continuar, amigos, en nuestro catecismo. Recordando que estamos leyendo la importancia que debemos darle al domingo, ¿eh? Sin vueltas, sin paros. Dice el numeral 2179. La parroquia es una determinada comunidad de fieles constituida de modo estable en la iglesia particular, cuya cura pastoral, bajo la autoridad del obispo diocesano, se encomienda a un párroco como su pastor propio. Es el lugar donde todos los fieles pueden reunirse para la celebración dominical de la Eucaristía. La parroquia inicia al pueblo cristiano en la expresión ordinaria de la vida litúrgica. Le congrega en esta celebración, le enseña la doctrina salvífica de Cristo y practica la caridad del Señor en obras buenas
y fraternas. Y en efecto, esa es la labor de la iglesia, evangelizarnos, enseñarnos, si ustedes y yo lo sabemos, el valor de los sacramentos, la obligatoriedad de los mandamientos de Dios y de la iglesia. Quien no está evangelizado en esto, es decir, quien no conoce todo esto, su fe va a ser una fe totalmente chafa, falsa, pirata, light. Pónganle el nombre que quieran, ¿eh? Hay muchos catolicismos, lo digo con dolor en mi corazón. Hay católicos light, hay católicos, como ya digo, chafas, falsos. Miren, ya les he comentado una frase que he recibido de muchos bautizados católicos. Yo, mi relación con Dios está bien, me dicen, sabiendo a lo que me dedico. Mi relación con Dios está bien. No robo, no mato, no me meto con nadie, ¿verdad? Así es de que, oye, ¿y cómo adoras a Dios? Les pregunto yo. Se quedan callados, no adoran a Dios. Se están adorando a sí mismos. Miren, es una trampa del demonio. Y estoy seguro que ustedes conocen gente así, que dice, no robo, no mato, no me meto con nadie. No, pero hay que ir a misa el domingo y adorar a Dios, adorarlo, cantarle, rezarle en voz alta a todos. El Padre Nuestro, el Yo Pecador son rezos. Y debemos cantarle. Las canciones no son solo para el coro, sino para toda la asamblea. Por eso hay que borrar lo que decían las abuelitas. Vamos a oír misa, decían, no, no vamos a oír misa, vamos a participar en la misa. Somos en realidad protagonistas en la misa, somos parte de. No nos quedemos fuera en la misa, en el culto. Como me pasaba a mí antes de convertirme a los 33 años, antes de esa fecha yo iba a misa y mi mente estaba en otro lado, se los confieso con honradez. Mi mente estaba en el sexo desordenado, en el fútbol o con los cuates. Y miren, me acuerdo que decía en mi mente, ah, caray, ya se pararon por tercera vez, ya está cerca el final, ya viene la bendición. Pero miren, no había escuchado absolutamente nada. Bueno, sí había oído todo lo que ocurría, pero no había escuchado absolutamente nada. No, amigos, a misa no hay que ir a oír misa, sino a participar con mi voz, aunque cante horrible. Ya revueltita con los demás, pues ya no se oye tan feo. Miren, yo soy pésimo para cantar. Dios no me dio ni el canto, ni la música, ni me dio el dibujo. Soy como un niño chiquito, menor de 6 años para ambas cosas. Pero sé que debo cantar. Y me ha pasado a veces que nadie canta, yo sí canto y como canto feo, voltean a verme callados. No me importa. Ellos que según saben cantar no cantan. No, Dios sé que darle el fruto de nuestros labios, como dice el libro a los Hebreos. Ya lo veremos más adelante. Pero sigo leyendo, queridos amigos. Estamos en el numeral 2179, como decíamos. Y vamos a ver ahora las palabras del gran San Juan Crisóstomo. Este es uno de los grandes padres de la iglesia de los primeros siglos. Y decía San Juanito, también puedes orar en casa. Sin embargo, no puedes orar igual que en la iglesia, donde son muchos los reunidos, donde el grito de todos se eleva a Dios como desde un solo corazón. Hay en ella algo más, la unión de los espíritus, la armonía de las almas, el vínculo de la caridad, las oraciones de los sacerdotes, etcétera, etcétera, pondría yo. Qué bien lo dice este San Juan Crisóstomo, porque miren, esto es verdadera palabra de sabiduría para entender la misa. Y se podemos también orar en casa, sí, pero no es lo mismo. Miren, es como muchas personas que me han contestado también, oye, ¿vas a misa? No, pues no, ¿vas al templo? Pues no. Y me sacan la pregunta, según ellos, que me va a desarmar completamente. Me dicen,
La Biblia dice que Dios está en todos lados, ¿sí o no? Yo les contesto, claro que sí. Dios está en todos lados, tanto en la tierra como en el universo y en la creación. Sí, en efecto, pero ese Dios nos obliga a ir a su casa el domingo y a su mesa el domingo, ¿eh? Ese mismo Dios. Nada de que Dios está en todos lados, sí, pero Él me obliga a ir a su casa, a visitarlo el domingo, a adorarlo, a reconocerlo, a venerarlo y además a cenar la comida más valiosa que puede conseguir un alma en la creación, no solo en el planeta Tierra. Por eso es importante. Miren, de nada le sirve un hombre bueno sabiendo que según él es bueno, no se mete con nadie, no roba, no mata, pero nunca va al templo ni a agradecerle a Dios ni a adorarlo. No, el día que se enfrente al juicio con Dios va a decir, te adoraste a ti mismo, quedaste bien contigo mismo, porque en mi casa nunca te vi aunque te invitaba cada semana. Y menos te vi en mi mesa, nunca comiendo con los míos, con mis amados, porque no te acercaste. Pero decías que tu relación conmigo era buena, ¿verdad? Cuidado, ¿eh? No, miren, Dios quiere hechos. Acuérdense en el sermón de la montaña. Dice nuestro Señor, para que no quede absolutamente ninguna duda, quien escucha mis palabras y las pone en práctica, ese va a recibir todo lo prometido en las Sagradas Escrituras. Pero quien escuche mis palabras, pero no las ponga en práctica, va a recibir también todas las maldiciones de este libro sagrado. Va a terminar en la ruina. Miren, ¿de qué me sirve ser cristiano y ser un hijo de la chingada? Perdónenme por usar esa palabra. De nada, ¿eh? Si soy cristiano, estoy obligado a ser bueno, únicamente bueno, en todos sentidos. Que no es fácil, por supuesto que no es fácil, pero no hay otro camino que nos muestre para llegar al cielo, ninguna otra religión, ningún otro camino. Es el camino que nos pone en Jesucristo y lo vivió él como hombre. Ya insisto, todo lo que aguantó de nosotros, hormiguitas pestilentes, ¿verdad? Vean, ¿por qué se dejó hacer todo eso, amigos? Porque nos ama entrañablemente. Porque nos creó por amor, no nos creó por diversión. Dios no nos creó para distraerse o para divertirse, no, Dios nos creó por amor. Y miren, por ese amor seguimos hoy aquí vivos como civilización. Por eso no nos ha exterminado el Señor, porque nos creó por amor. Y tienen la esperanza de que con nuestro libre albedrío volvamos a Él, pero voluntariamente. Les doy una gran noticia, ¿eh? Que es de alabanza. Está creciendo la fe y el cristianismo en todo el mundo de una manera acelerada. Miren, está creciendo en Europa, en Estados Unidos, en España, que se estaba perdiendo, en Sudamérica. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo sabe actuar. Y mucho influyó la serie que se llamó Los Elegidos de Chosen, que a lo mejor vieron. Miren, millones de chavos vieron esa serie y se están convirtiendo a Cristo. Y esa serie solo muestra una probadita de lo que Jesucristo es, en su hermosura, en su sabrosura, en su nutrimento espiritual. Por lo tanto, amigos, Dios está presente. ¿Qué debemos hacer? Cumplir sus mandamientos, adorarlo en su casa y comer en su mesa, ¿eh? No le gusta que lo despreciemos de su comida. ¿Cómo se sentirían ustedes que invitan seres muy queridos a un banquete, a una fiesta en su casa y un super banquete y a la hora que se sientan todos a la mesa, estos muy queridos familiares y amigos se quedan lejos y dicen, no, yo no voy a cenar, muchas gracias, cenen ustedes. Estarán de acuerdo que suena absurdo. Pues así de absurdo es. Pero vamos a continuar, queridos amigos, con la obligación del domingo. Y aquí viene el problema, ¿eh? Para muchas personas.
católicas bautizadas. ¿Por qué? Porque miren, asistir a misa el domingo es obligatorio. Si no voy a misa el domingo cometo un pecado y tengo que confesarlo si quiero comulgar el siguiente domingo. Dice el numeral 2180. El mandamiento de la iglesia determina y precisa la ley del Señor. El domingo y los demás fiestas de precepto, los fieles tienen obligación de participar en la misa. Obligación, ¿eh? No es una sugerencia. Cumple el precepto de participar en la misa quien asiste a ella. Miren, ahí van las palabras. Cumple el precepto de participar en ella. No nomás oír misa. Quien asiste a ella, donde quiera que se celebre en un rito católico, tanto el día de la fiesta como el día anterior por la tarde. Hablamos del sábado, ya lo explicaba. ¿Y en qué casos se autorizan? La Eucaristía del domingo fundamenta y confirma toda la práctica cristiana. Por eso los fieles están obligados a participar en la Eucaristía los días de precepto, no ser que estén excusados por una razón seria, por ejemplo, enfermedad, el cuidado de niños pequeños o dispensados por su pastor propio. Los que deliberadamente faltan a esta obligación cometen un pecado grave. Es decir, este pecado no se me perdona en el yo pecador. No voy a misa el domingo, tengo que confesarme. Si quiero comulgar el siguiente. Porque, miren, desobedecer a Dios, ¿cómo se les hace? Díganme. No se nos debe hacer fácil desobedecer a Dios. Vean lo que pasó desde Adán y Eva. Por esa desobediencia seguimos pagando hasta el día de hoy. Con pecado, con muerte, con maldad. Por ahí entró el demonio y luego le siguió con Caín, ¿verdad? Que le fomentó la envidia contra su hermano y el egoísmo y terminó matándolo. Cuidado. Por eso la misa dominical es purificadora de todo mal, de todo pecado venial. Y nos prepara y nos protege para la siguiente semana porque salimos como si acabáramos de comer el mejor alimento de la creación. Que si me lo permiten, lo voy a expresar así. Lo digerimos en una semana. Y luego volvemos a comer para siempre tener ese alimento con nosotros. Pero sigo leyendo numeral 2182. La participación, la participación en la celebración común de la Eucaristía dominical es un testimonio de pertenencia y de fidelidad a Cristo y a su iglesia. Los fieles proclaman así su comunión en la fe y la caridad. Testimonian a la vez la santidad de Dios y su esperanza de la salvación. Se reconfortan mutuamente, guiados por el Espíritu Santo. Cuando falta el ministro sagrado, miren, es otra opción que debemos tomar en cuenta en un momento dado en que no hay sacerdote. No por eso se debe dejar de celebrar la liturgia de la palabra. Ya ves, por un accidente, por una emergencia, no hay sacerdote. Entonces, hasta un laico puede dirigir esto que se llama paraliturgia. ¿Qué es una paraliturgia? Se lleva a cabo todo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Se reza el yo pecador, el Señor ten piedad de nosotros, que es el Kyrie. Rezamos el Gloria, leemos las lecturas, pero no hay oración eucarística. De ahí se brinca uno de las lecturas y el credo hasta el Padre Nuestro y al final de la misa únicamente con las oraciones. Sí, se dicen las oraciones eucarísticas. Por ejemplo, es cuando dice el sacerdote, ¿se acuerdan? Oremos. Y empieza a leer un texto que se lee en todo el planeta el mismo texto ese domingo. Eso también se lee en la paraliturgia.
excepto la oración eucarística porque no hay un nombre consagrado para celebrarla. Pero miren, la celebración no debe parar aún en estas ocasiones que podemos llamar de emergencia. Pero sigue diciendo aquí, cuando falte el ministro sagrado u otra causa grave hace imposible la participación en la celebración eucarística, se recomienda vivamente que los fieles participen en la liturgia de la palabra. Si ésta se celebra en la iglesia parroquial o en otro lugar sagrado, conforme a lo prescrito por el obispo diocesano, o permanezcan en oración durante un tiempo conveniente, solos o en familia, o, si es oportuno, en grupos de familia. En efecto, fuimos a misa, el sacerdote le pasó un accidente o algo, los fieles debemos de todas maneras hacer llegar a Dios y su palabra a los que nos reunimos. Se le llama, amigos, para liturgia. Pero sigue diciendo el catecismo, página 589, numeral 2184. El domingo, día de gracia y día de descanso. Fíjense, son dos cosas muy importantes. No es solo adorar a Dios, darle gracias, pero también descansar. ¿Por qué? Porque el descanso es algo necesario, no solo para el cuerpo, amigos, también para el alma. Y recuerden que el alma es la mente, es el espíritu. Son las tres cosas. Mi cerebro, mi mente, mi alma o mi espíritu, estoy hablando de lo mismo, es lo mismo. Tres palabras para lo mismo. Entonces, el descanso es fundamental. El quitarnos la agenda del trabajo y los compromisos de todos los días. Y a veces no es fácil. Miren, lamentablemente, y se lo digo como terapeuta que lo soy, mucha gente se lleva los problemas de la familia al trabajo y lo contamina. Y al revés, mucha gente se lleva los problemas del trabajo al hogar y lo contamina también. No, por eso Dios ordena que haya un día de descanso a la semana donde paremos todo. Ya lo que pasó en la semana se queda atrás, bueno y malo, lo emparejo y lo entierro junto. Vámonos a corregir en la próxima semana, a mejorar en la próxima semana. Pero sin descanso no podríamos. Y hay mucha gente que por ganar dinero no descansa nunca y lo pagan con salud, lo pagan con una familia destruida. Y miren, lamento decirles, pero esto yo lo he constatado en mi vida, aún en mi familia y con conocidos muy queridos, que dedicaron su vida a crear un negocito, algo y muy exitoso. Y les fue muy bien con el dinero y son las personas más ricas en sus familias, pero descuidaron a su familia por estar haciendo dinero. Y miren, lo digo con respeto, ustedes no saben quiénes son, pero sus hijos andan dando bandazos. Si no los llevaron a la escuela, no los obligaron a estudiar. Y ahora los negocios de estas personas se fueron hacia abajo. Y sus hijos quedaron desarmados ante la vida. Y ahorita andan batallando. Le pido a Dios que los ayude, pero miren, esto es verdadero. El descanso hay que tomarlo en serio. El domingo no trabajo, lo dedico a mi familia, a convivir con ella, a jugar dominó, lotería, a irnos al zoológico, a una plaza, al cine, a comer en la calle, a un pueblito mágico por aquí cerca. Pero debemos aplicarlo. Dios nos quiere sanos y saludables y nos da el remedio y el palito y el trapito, si se fijan. Pero ya está en nosotros hacerlo o no hacerlo. Eso ya no depende de Dios. Por lo tanto, amigos, el domingo no es solo para adorar a Dios, sino también para descansar en familia. Dice aquí, la institución del Día del Señor contribuye a que todos disfruten del tiempo de descanso
y de solar suficiente que les permita cultivar su vida familiar, cultural, social y religiosa. Fíjense cómo esto no es solo algo religioso, amigos. Es para una vida saludable integralmente, holísticamente. Es una palabra muy bonita. La palabra holístico quiere decir integral. Una palabra que le interesa el crecimiento holístico es una persona que le interesa el crecimiento físico, el crecimiento mental, el crecimiento espiritual, el crecimiento en calidad humana. Pero sigue diciendo el catecismo, numeral 2185. Y ya decía nuestro gran y amado San Agustín, ¿verdad? De él vienen estas enseñanzas que les comparto. Durante el domingo y las otras fiestas de precepto, los fieles se abstendrán de entregarse a trabajos o actividades que impidan el culto debido a Dios, la alegría propia del día del Señor, la práctica de las obras de misericordia, el descanso necesario del espíritu y del cuerpo, las necesidades familiares o una gran utilidad social constituyen excusas legítimas respecto al precepto del descanso dominical. Los fieles deben cuidar de que legítimas excusas no introduzcan hábitos perjudiciales a la religión, a la vida de familia y a la salud. Decía San Agustín, miren, el amor de la verdad busca el santo ocio. La necesidad del amor cultiva el justo trabajo. Qué bonito, ¿eh? El amor a la verdad busca el santo ocio. Sí, ¿por qué? Miren, ¿por qué lo dice San Agustín? Porque miren, los grandes pensadores pensaron todo lo que pensaron en el ocio, meditando, leyendo la escritura y pensando lo que leían. Jamás un trabajador de una mina escribió algo profundo, amigos. Todos los grandes escritores de la historia escribieron en el ocio. Bien utilizado, ¿eh? Porque hay quien usa el ocio para emborracharse con los cuates, mal utilizado el ocio. Hay quien usa el ocio para pasárselo en los juegos, en la pantallita del teléfono. Mal utilizado el ocio. Pero si utilizo el ocio para leer, para cultivarme, para aprender, ver hasta series de televisión, películas que me hagan crecer, es un buen ocio. Que es parte integral del descanso, recuerden, estamos hablando de lo mismo. Y miren, amigos, San Agustín vivió hace 1600 años, ¿eh? Fíjense desde cuándo se entendió perfectamente esta enseñanza de Dios. Pero el ser humano vuelve a caer otra vez. ¿Por qué? Porque no estudiamos, no recordamos lo ya revelado, lo ya resaltado que beneficia al alma humana. Pero continuamos, numeral 2186. Y dice aquí precisamente sobre el domingo, los cristianos que disponen de tiempo de descanso deben acordarse de sus hermanos que tienen las mismas necesidades y los mismos derechos y no pueden descansar a causa de la pobreza y la miseria. El domingo está tradicionalmente consagrado por la piedad cristiana a obras buenas y a servicios humildes para con los enfermos, los débiles y los ancianos. Los cristianos deben santificar también el domingo, dedicando a su familia el tiempo y los cuidados difíciles de prestar los otros días de la semana. El domingo es un tiempo de reflexión, de silencio, de cultura y de meditación que favorecen el crecimiento de la vida interior y cristiana de las personas. Totalmente de acuerdo a lo que estábamos diciendo, amigos. Precisamente que el domingo debemos dejarlo también al descanso, a la meditación, a la cultura. Miren lo que dice aquí, ayudar a los enfermos, a los débiles. Es decir,
hacer buenos el domingo, más que entre semana. Dice aquí que debemos pararnos del frenesí de los días de trabajo y el domingo dejar que llegue la paz, la tranquilidad, la convivencia en familia, sin dejar de acordarnos de los que tienen hambre y sed. Pero sigue diciendo el numeral 2187, que también es algo real y verdadero. Santificar los domingos y los días de fiesta exige un esfuerzo común. Cada cristiano debe evitar imponer sin necesidad a otro lo que le impedirá guardar el día del Señor. Miren, es muy importante. Miren lo que dice. Cada cristiano debe evitar imponer sin necesidad a otro lo que le impediría guardar el día del Señor. Pongo un ejemplo, amigos, para que entiendan de lo que hablamos. ¿Sí? Un cuate le dice: no vayas a misa, güey, juega la selección, ¿verdad? Contra Portugal. Oye, güey, no vayas a misa, nos vamos a ir todos al bosque de la primavera, un día de campo, no te lo pierdas. Ojo, a eso se refiere aquí. Nosotros no debemos invitar a alguien a que no vaya a misa, al contrario. Siempre debemos alentarlo a que vaya. Sigue diciendo aquí, cuando las costumbres como los deportes, los restaurantes, etcétera, y los compromisos sociales como servicios públicos, etcétera, requieren de algunos un trabajo dominical. Cada uno tiene la responsabilidad de dedicar un tiempo suficiente al descanso. Los fieles cuidarán con moderación y caridad, evitar los excesos y las violencias engendrados a veces por espectáculos multitudinarios. A pesar de las presiones económicas, los poderes públicos deben asegurar a los ciudadanos un tiempo destinado al descanso y al culto divino. Los patrones tienen una obligación análoga con respecto a sus empleados. Y miren, esto está en la ley, por si no lo sabían. Por ley se le debe dar tiempo a todo ser humano a que lleve a cabo su culto de la religión en la que crea y de descanso. Ahorita ya se está luchando por la semana de 5 días, ¿verdad? La semana de 40 horas. Que ojalá llegue, sería magnífico para las familias si se aprovecha bien ese descanso. Pero sigo leyendo el numeral 2188. En el respeto de la libertad religiosa y del bien común de todos, los cristianos deben esforzarse por obtener el reconocimiento de los domingos y días de fiesta de la iglesia como días festivos legales. Deben dar a todos un ejemplo público de oración, de respeto y de alegría, y defender sus tradiciones como una contribución preciosa a la vida espiritual de la sociedad humana. Si la legislación del país u otras razones obligan a trabajar el domingo, este día debe ser el menos vivido como el día de nuestra liberación, que nos hace participar en esta reunión de fiesta, en esta asamblea de los primogénitos inscritos en los cielos, como dice el libro a los Hebreos capítulo 12, versículos 22 al 23. Miren lo que dice: si la legislación del país u otras razones obligan a trabajar el domingo, este día debe ser, al menos, vivido como el día de nuestra liberación, que nos hace participar en esta reunión de fiesta. Miren, por lo menos espiritualmente, ¿verdad? Y si nos obligan a trabajar ahí en el trabajo, Señor, hoy es domingo, te adoro, te bendigo y te pido que me perdones todo lo que hacemos en la misa, aunque sea solas. Dios sabe que nos están prohibiendo ir al templo, pero no nos están prohibiendo hablar con Dios, eso no lo puede hacer nadie. Es como si alguien quisiera borrar nuestra conciencia. Pero vayamos, amigos, al breve resumen sobre este tercer mandamiento, que ya decíamos que forma parte de los mandamientos de Dios.
y como vamos a ver, es el último de los mandamientos relacionados con Dios directamente. Numeral 2189. Y dice el catecismo, como un resumen, una repetición. Guardarás el día del sábado para santificarlo. Deuteronomio 5:12. El día séptimo será día de descanso completo, consagrado al Señor. Éxodo 31:15. El sábado que representaba la coronación de la primera creación es sustituido por el domingo que recuerda la nueva creación, inaugurada por la resurrección de Cristo mismo. Y esto es real, y lo afirmamos y lo creemos. La iglesia celebra el día de la resurrección de Cristo, el octavo día, que es llamado con toda razón el día del Señor o domingo. El domingo ha de observarse en toda la iglesia como fiesta primordial de precepto. El domingo y los demás días de fiesta de precepto, los fieles tienen obligación de participar en la misa. Ya decíamos que no es opcional la misa, amigos. De hecho, lo hemos comentado y lo repito con tanto dolor, que de verdad es algo que nos debería asustar. ¿A qué me refiero? A que mucha gente dice, pues yo voy a misa cuando me nace. Estoy seguro que han escuchado esa frase. Yo voy a misa cuando me nace. No, tenemos que ir a misa cuando nos nace. Tenemos que ir a misa todos los domingos. Tengamos ganas o no, nos guste o no, tengamos otros compromisos o no. Que no, el primer mandamiento es adorar a Dios sobre todas las cosas. Y no voy a misa. Pues entonces estoy este, crucificando todos los mandamientos. Si el primero no lo cumplo, de irlo a adorar a su casa y comer con él cada domingo como me lo ordena él, pues entonces ya los demás ya no tienen ningún sentido. Se los digo de todo corazón, amigos. Dice aquí, el domingo y los demás fiestas de precepto, los fieles se abstendrán de aquellos trabajos y actividades que impidan dar culto a Dios, gozar de la alegría propia del día del Señor o disfrutar del debido descanso de la mente y del cuerpo. La institución del domingo contribuye a que todos disfruten de un reposo y ocio suficientes para cultivar la vida familiar, cultural, social y religiosa. Todo cristiano debe evitar imponer sin necesidad a otro impedimentos para guardar el día del Señor. Es decir, tentarlo a que no vaya a misa, invitarlo a que no obedezca a Dios, que mejor disfrute el domingo en el fútbol, en el casino, viendo películas de sexo desordenados, cada quien. Pero no nosotros, amigos. Pero vayamos ya por último, en estos 2 minutitos que nos quedan, al inicio del capítulo segundo, que habla ni más ni menos que del cuarto mandamiento. El cuarto mandamiento: honrarás a tu padre y a tu madre. Miren, aquí el catecismo nos va a explicar algo. De los 10 mandamientos, 3 están dedicados hacia Dios, son para Él, son de la relación del alma con Dios, pero los otros 7 son para cumplir el amarás a tu prójimo como a ti mismo. Los otros 7 son para aplicarlos con el prójimo. Los 3 primeros son para aplicarlos con Dios, con nuestro Padre, nuestro Hacedor. Y dice el Catecismo numeral 2196, página 591, capítulo segundo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús dice a sus discípulos: ámense los unos a los otros como yo los he amado. Juan capítulo 13, versículo 34. En respuesta a la pregunta que le hacen sobre cuál es el primero de los mandamientos, Jesús responde: el primero es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón,
con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No existe otro mandamiento mayor que estos dos, dice Jesús. Marcos capítulo 12, versículos 29 al 31. Y miren, estamos hablando precisamente de eso, que lo que nos lleva Dios es a las obras. De nada nos sirve, amigos, rezar mucho, ir a todas las misas y no darle de comer al que nos pide en la calle, no ayudar al vecino en necesidad, no apoyar al que va viajando conmigo en el transporte y se le ofrece algo. O sea, dice Jesús que no hay mayor mandamiento que estos dos, amar a Dios sobre todas las cosas, pero también a mi prójimo, es decir, a todos los demás seres humanos excepto yo. Ese es mi prójimo, para entenderlo rápido. Y mi prójimo incluye los que me caen bien, los que me caen mal, los buenos, los malos, los envidiosos, los altos, todos. Yo estoy obligado a amarlos a todos. Claro, cuidado con los demonios y con Satanás, nada más. A esos hay que rechazarlos. Pero termino con este numeral 2196 que dice, el apóstol San Pablo lo recuerda, el que ama al prójimo ha cumplido la ley. En efecto, lo de no adulterarás, no matarás, no robarás, no codiciarás y todos los demás preceptos se resumen en esta fórmula: amarás a tu prójimo como a ti mismo. La caridad no hace mal al prójimo. La caridad es, por tanto, la ley en toda su plenitud, dice San Pablo en Romanos 13, versículos del 8 al 10. ¿Se acuerdan? Dice San Pablo ahí, la caridad todo lo perdona, todo lo excusa. La caridad hace que nos volvamos de verdad hijos de Dios. Dice San Pablo, si no tengo caridad, nada soy. Si no tengo caridad, soy como campana que resuena, ¿verdad? Que nomás hace ruido. No, repito, Dios nos invita a ser participantes, a ser protagonistas. Vayámonos con esta idea, amigos, de precisamente amar a nuestros padres, honrar y honrarás a tu padre y a tu madre. Es un mandamiento de Dios. Ya lo profundizaremos en nuestra siguiente clase. Por hoy les doy muchísimas gracias a todos. Vamos a agradecerle a nuestro Padre por todo lo que hace por nosotros. En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias a todos, Dios los bendiga, los acompañe, los cuide de todo mal. Como siempre, los quiero mucho y los espero el próximo lunes, ya regresando de vacaciones. Espero que las hayan disfrutado. Hasta entonces, muchas gracias. Una Gracias, maestro Jaime. participación. Buenas noches. Gracias, abrazos y bendiciones a ustedes y sus familias. Igualmente, maestro Jaime. Muchas gracias.